Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad. Vivir atrapado en las adicciones es un infierno para el que consume, para la familia y para todos los que lo rodean. Qué fácil es darse por vencido en esta lucha. Hoy vamos a conocer una obra de la iglesia que tiene una respuesta. Las Facendas de Esperanza. Es un gusto para mí darle hoy la bienvenida a Analía Rodríguez de Las Facendas de Esperanza. Analía, bienvenida a nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Analía, es una labor extraordinaria la que hace Las Facendas de Esperanza. Utilizamos siempre ese término de facenda, pero es una palabra en portugués que la podríamos traducir como granja, como... Granja o hacienda. Como hacienda. Muy bien. Pues la pregunta obligada es, ¿cómo es que tú te involucraste con las Facendas de Esperanza? Yo me involucro a través de mi hermano, Ricardo, que se recuperó de las drogas en las Facendas de la Esperanza. Yo conocí por él la hacienda. Y cuéntanos un poco cuál era la situación que él estaba viviendo. Mira, venimos de una familia muy humilde, muy simples. Mi hermano ya tenía hecho otras experiencias de recuperación que nos dieron bien. Y él va al Brasil. Y cuando vuelve del Brasil, porque vuelven para abrir la primera facenda en Argentina, en la provincia de Córdoba, con un grupo de misioneros, él vuelve a nuestra casa y me dice algo porque somos 5 hermanos y mi madre, y me dice algo que nosotros vivimos durante muchos años, ¿no? Que él sabía lo que estaba sucediendo con nosotros, conmigo especialmente. Yo fui abusada sexualmente a los 14 años por mi padrastro y él me dice que él sabía todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y que él tenía algo para ofrecerme, que no era dinero, que no era una casa, pero era algo que a él lo había sacado de las drogas y que era Dios. Yo en mi mentalidad pensaba que mi vida iba a terminar así, que iba a ser así. Tenía un hijo de 7 años, fruto de estos abusos, y estaba embarazada de otro, ¿no? Y fue como una esperanza que nació dentro de mí, porque no era aquello que yo quería vivir. Y él, junto con un sacerdote, acompañado por un sacerdote, me sacaron de ese lugar. Tú estás trabajando de tiempo completo, de hecho eres una persona consagrada, eres una mujer consagrada, sí, a la misión de las facendas, y vamos a hablar un poco más adelante, sí, sí, de tu labor, de tu trabajo, digamos. Pero, pues en primer lugar, gracias por compartir pues, detalles de tu vida que siempre deben ser fuertes, dolorosos, recordar. ¿Cómo fue ese proceso de sanación dentro de la facenda? Si nos pudieras decir cuáles fueron los ingredientes que a ti te ayudaron a sanar espiritualmente, psicológicamente, inclusive me imagino que hasta en tu persona física. Sí, mira, cuando yo llegué a la facenda no era lo que yo soy ahora. Llegué vacía, sin dignidad, sin autoestima, sin un objetivo, sin un sentido de vida. ¿Consumías tus días nada más porque...? Estaba porque tenía que vivir. Ya había intentado suicidarme varias veces y lo que me ayudó así específicamente en la recuperación, porque no fui usuaria de drogas, ni de alcohol, ni nunca tenía fumado, pero hoy entiendo que las drogas, las personas, es un efecto secundario, ¿no? Que las heridas son anteriormente, claro, a las sustancias y que cada uno tiene un camino diferente de cómo sobrellevarlas. En mi caso, lo que me ayudó dentro de la facenda fue la espiritualidad. Primero el ver el amor desinteresado de las personas que te acogen
y que no te conocen y que no te juzgan y que te hacen sentir bien sin conocerte, que te saludan, que se preocupaban por ti. Y después lo que me llamaba muy fuerte era la vivencia de la palabra. Como jóvenes, yo decía, peor que yo, porque ellos usaron droga, estaban presos y estaban felices en la fazenda. Y el diálogo era, yo viví tal palabra del día del Evangelio y estaban felices. Y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo no conseguía tener esa felicidad. Cuando tú llegaste, Analía, ¿ya traías digamos, una vida espiritual que te ayudara a salir adelante o en la parte de cómo vivir tu fe y tu religión era más bien, por llamarlo de alguna manera, tibia? Nada, fría. Fría. No tenía espiritualidad. Y aún no así vivía. tuviste el deseo y el impulso de ir a la Fazenda de Esperanza. Sí, yo fui a la fazenda porque en el inicio no había, o salía de casa o moría ahí. Eso era, ¿no? Pero hoy veo el camino de Dios en mi vida, porque no sabía rezar, no sabía leer de corrido, tengo solo 7º grado, no sabía muchas cosas de la vida. 12 años solo en un espacio donde perdí muchas cosas. Hoy siento que no las perdí, hoy las gano día a día, pero en ese momento en la fazenda todos los días era un descubrimiento, era algo nuevo. Cuéntame de tu vida diaria en la Fazenda, ¿cómo era tu rutina cuando estabas participando en la Fazenda? Mira, un día mi primera experiencia fue en una fazenda masculina en Argentina, hace 12 años atrás, porque en ese entonces no había fazenda femenina. Recién iniciaba la fazenda en Argentina y también hoy me llama la atención porque estas personas, este sacerdote, el matrimonio que me acogió en la fazenda, fueron más allá de las normas. Ellos vivieron concretamente el Evangelio, ¿no? Abrazar a Jesús en el dolor y tomaron todo esto para recibirme a mí y a mi hijo en una fazenda masculina. Hacía todas las actividades igual que los muchachos. Me levantaba a las 6:30 de la mañana, rezaba el rosario, intentaba porque no sabía en ese entonces. Yo no hacía nada, yo solo veía porque no hablaba. Después del rosario era la meditación y después nos designaban trabajos. Yo trabajaba en la cocina junto con ellos, otras veces en la huerta, después participábamos de la misa a la tarde, los fines de semana teníamos jornadas recreativas como ver una película. Y para mí veía cómo los muchachos intentaban poner en práctica la palabra. Eso me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, los días viernes teníamos comunión de almas, donde cada uno exponía cómo se sentía. Y para mí era muy fuerte esas experiencias porque uno colocaba el dolor que había pasado, pero la palabra decía amar concretamente. Y él decía, yo intenté hoy amar más allá del dolor. Y ellos decían, ¿cómo puede vivir eso? Sí, yo no conseguía. No conseguía porque el dolor me invadía. Los recuerdos, las pesadillas, el por qué a mí, las preguntas no me dejaban. Ese dolor del sentirte víctima y el decir por qué a mí, ¿cómo saliste de eso? Me acuerdo que mi segunda confesión fue con un obispo en la fazenda que acompaña hasta la actualidad en Argentina. Y él me dijo, yo me fui a confesar con él. Digo, mira, yo me quiero vengar porque no es justo, no es justo. Yo no lastimé a nadie, no entendía muchas cosas. Y él me dijo, no hay mejor venganza que el amor. ¿Y entendiste esa frase en ese momento? Y él me decía, tú tienes que perdonar, pero ¿perdonar por qué? Son las personas que tienen que pedir perdón para mí. Y él me dijo, no. Si tú estás aquí, aunque hoy tú no lo entiendas, Dios te trajo aquí, porque quiere algo bonito para vos. Y tú tienes que empezar a amar. Tienes que dejar de pensar en el por qué o por qué y llorar. Porque lloraba todo el día, porque veía cuánto la vida había perdido.
tenía 26 años y no viví mi adolescencia, no viví mi juventud, no sabía muchas cosas. Y cuando él me dijo, tú tienes que empezar a vivir hoy. Y me quedó esto, empezar a vivir hoy, el momento presente. Y eso empecé a hacer. Intentaba, porque era una lucha, los pensamientos me invadían, los recuerdos, pero me acordaba que este monseñor me dijo, viví el presente hoy. Y empecé a hacer esa experiencia, hoy, vivir el presente hoy, amar, querer bien a las demás personas. Empezó a nacer el deseo de también perdonar a mi madre y perdonar a ese hombre porque no sabe lo que hizo. En la espiritualidad de la Facenda, Sí. o la metodología de la Facenda, hay, digamos, dos partes muy importantes. Una es la parte de la vida espiritual, la vivencia de la palabra, como tú dices, y también la parte del trabajo. ¿Por qué es esta combinación tan importante para la recuperación de personas como tú o de personas con adicciones? Mira, son 3 pilares. La espiritualidad, que es la fundamental, el trabajo y la convivencia. La espiritualidad porque nos ayuda a reencontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Porque tanto como en mi experiencia personal y la de muchos otros jóvenes, se perdieron el sentido y el sentido de pertenencia, a qué pertenezco, ¿no? Después el trabajo es el devolverte la dignidad, saber que sos útil, empezar a tomar nuevos hábitos, ¿sí? Y saber que lo que vos comes en el día es fruto de tu esfuerzo, porque vas a trabajar en la huerta, das vuelta a la tierra, plantás, o vas a trabajar a la panadería y el pan que lo comes vos, lo hiciste vos. O sea, lo que come tu familia en la comunidad es fruto de tu esfuerzo. Entonces le pones toda la mejor onda, como dicen los chicos. Y en la convivencia uno aprende a vivir con uno mismo y aprender a vivir con los demás, que afuera no lo sabíamos hacer. Pero debe ser muy difícil, Analía, el empezar a convivir y tener que amar a desconocidos, y a desconocidos con mucho sufrimiento, con muchas llagas, con una psicología dañada. ¿Cómo logras alcanzar ese nivel de amar y de aceptar? Mira, hoy yo entiendo que cada persona que llega es un Cristo que sufre, como yo llegué un día. Entonces, si me lo preguntas personalmente, es ese Cristo que fui un día, que sufría y que fui acogido y que fue amado sin saber el dolor que venía por detrás, sin saber todo lo que había. Y creo que solo la gracia de Dios en el día a día que tenemos organizado hace que eso sea posible. Porque te digo, todas las personas preguntan lo mismo, pero no hay una respuesta, tiene que vivirlo para sentirlo, porque una experiencia como la mía hay muchas más y muchas más dolorosas. Cuando uno va charlando en el compartir, va a trabajar y va a compartir su experiencia mientras trabaja, mientras limpia, mientras cocina, mientras hace una costura. Son experiencias, como tú dices, dolorosas, pero el hecho solo de querer vivir el momento presente, ahí donde Dios nos pide, hace que suceda el milagro que Él quiere para cada persona. ¿Cuántas facendas hay en el mundo? 139. 139. Sí. ¿En cuántos países? 22 países. Y tú eres la que coordina las facendas del Cono Sur. Sí, del Cono Sur 1, que sería Chile, Argentina y Uruguay, ¿no? Estoy una persona masculina que acompaña la parte masculina y yo la parte femenina. Y tú resides en la facenda que está en Córdoba. En Córdoba, sí. ¿Y en qué consiste la labor el día a día de lo que se tiene que hacer ahí en la facenda? Tenemos una programación, como te dije, que es la espiritualidad, el trabajo y la convivencia. Para todas las facendas es lo mismo, ¿no? Pero cada facenda tiene que adaptarse a la cultura de la ciudad y del país, ¿no? Entonces, mi labor es acompañar la facenda de los diferentes países que tenemos hoy en la actualidad en el Cono Sur, los relacionamientos, la vida, la infraestructura, voluntarios, iglesia, responsables, las chicas que hoy están en recuperación, sus hijos. Algo muy particular es que la gente que sirve y que atiende
en las facendas, la mayoría son personas que recibieron el propio beneficio, como es tu caso, o hay gente que no vivió el periodo de recuperación, digamos, dentro Sí. de la facenda y que llegan directamente a trabajar en la facenda. Sí, hay muchos, o sea, la mayoría de los responsables dentro de las haciendas son personas que pasaron por la recuperación, pero también hay un porcentaje de personas voluntarias que fueron de visita un día y dijeron, acá está mi llamado, acá me identifico y esto que quiero hacer, y también voluntarios externos tenemos muchísimos que acompañan nuestra labor en el tiempo que ellos pueden. Tú mencionabas al principio que tu hermano, cuando estaba involucrado en drogas, ya había tenido algunos intentos de recuperarse, de tener una rehabilitación, pero pues no había tenido éxito hasta que lo hizo con la facenda. Es muy notorio el índice, digamos, de éxito que tiene la facenda en cuanto a la recuperación. ¿Por qué es esto, Analía? Como te decía, por la experiencia que viví con mi hermano, que él se recuperó en otra institución antes, él tenía también una vida programada, pero algo faltó en esa recuperación. Y él mismo, cuando charlamos, lo compartimos y faltó Dios. Hoy pienso que la Es el diferencia... ingrediente esencial. Sí, que la diferencia es eso. Pero no es solo un Dios que lo leemos o que se estudia, sino un Dios que se vive. El amor desinteresado de vivir el amor de Dios en el otro. La facenda hoy se tornó una escuela de vida, donde uno va a aprender a amar. Tanto los chicos como las chicas, cuando charlo con ellos, me dicen, Ana, yo aprendí a amar, aprendí a perdonar, aprendí a sonreír, aprendí a estar más abierto a las dificultades de la vida. Creo que está ahí, falta Dios. Y el índice de reincidencia que tienen ustedes es muy bajo. Es decir, Sí. de gente que una vez que pasó por el proceso de recuperación con la facenda y que recaen, es muy, muy, muy bajo. ¿Cómo le dan continuidad cuando la gente ya no está viviendo en la facenda? Dentro de la facenda. La facenda tiene una propuesta de 1 año de acompañamiento dentro de la hacienda. Después de ese año ellos vuelven a sus casas, hacen la experiencia de reinserción en sus casas, pero también son invitados a hacer otro tipo de experiencias, de voluntariados, escuelas misioneras, escuelas de formación. Hay una escuela internacional que hoy hace varios años ya vivimos, pero más allá de todo eso, afuera en las ciudades de diferentes países, hoy tenemos muchos, tenemos grupos Esperanza Viva, son grupos de apoyo donde se juntan en la parroquia una vez por semana y viven lo que vivimos todos los días en la facenda, que es la comunión de alma, que es leer la palabra, el compartir, y eso nos mantiene unidos, porque es un contacto continuo, y así ellos participan de las actividades de la facenda, y es bonito de ver como el compromiso, porque se siente en familia. Claro. Esa es la palabra clave, ¿no? Sí. Crear esa familia. Somos una familia. Somos una familia, sí, sí. Ahora, en este año, el que mencionas, cuando tienen la experiencia de vida dentro de la facenda, llegan las personas todavía muy intoxicadas. ¿Tienen el proceso de desintoxicación dentro de la facenda? No tenemos un proceso de desintoxicación. Los 3 primeros meses, sí, ellos no reciben visitas de sus familiares, porque es un periodo de ellos, de adaptación, y un periodo para la familia también, donde la familia participa de encuentros de la facenda afuera, donde la familia va a aprender y va a conocer el estilo de vida para el encuentro con su familiar que está dentro de la facenda. Entonces, si llega, por ejemplo, un chico adicto a heroína tienen que pasar por todo ese sufrimiento físico, Sí. de carecer de la droga durante los primeros meses que están ahí. Sí, mira, yo en mi experiencia que viví en Brasil, que ahí llegan bastantes chicos que vienen de Europa,
que vienen con este problema, con el trabajo, el acompañamiento, el diálogo, el estar junto, pasa. No ves así que se desespera porque está con súper ansiedad, no. Logran salir adelante. Logran salir adelante. Sí. Ahora, ¿cómo empezó todo esto, Analía? ¿Quién comienza esta extraordinaria iniciativa de la gracia de Dios, más que nada, de la misericordia de Dios? ¿Cómo comienzan? Mira, comienza por Fray Hans, nuestro fundador. Él es un sacerdote franciscano, alemán, que vino al Brasil a hacer su misión en Brasil, en una parroquia, Nuestra Señora de la Gloria, en Guaratinguetá. O sea, nunca estuvo la idea de hacer una Fazenda de la Esperanza, no. Después Nelson, que es otro de nuestros fundadores, él era un yen que participaba del movimiento de Focolares y él quería vivir el Evangelio. Él participaba de la parroquia, él colaboraba con la parroquia y él quería vivir el Evangelio. Y él cada vez que iba de la iglesia a su trabajo, a su casa, pasaba por una esquina donde veía jóvenes que se drogaban, que robaban, en una situación así. Y él, yendo a misa, leyó que había un evangelio que decía: me hice débil con los débiles. Entonces él, movido por esa palabra, empieza a hacerse uno con ellos. A convivir con ellos. A convivir. Él iba a la esquina, los saludaba y ahí pasaba. Volvía y se quedaba y charlaba. Él se interesaba por ellos. Y esto a los muchachos les llamaba la atención. Porque un loco que no se droga, que no quiere nada. ¿Por qué quiere convivir con nosotros? ¿Por qué está con nosotros, ¿no? Entonces, ahí que nace, uno le pide ayuda. El primero, Antonio, que hoy también hace parte de la obra en la actualidad, le pide ayuda, que quería recuperarse. Y Nelson piensa: ¿cómo lo puedo ayudar? Yo, porque él necesita un acompañamiento 24 horas. Entonces Nelson dice: sí, yo conozco a alguien que te puede ayudar 24 horas. Y lo citó a ir a la iglesia a una misa. A tal hora tú tienes que estar ahí porque te voy a presentar a alguien que te va a acompañar 24 horas. Y Nelson fue a la misa esperando que Antonio llegase. Y pasaba el tiempo y Antonio no llegaba. Y llegando una hora, Antonio llegó, ¿no? Y ahí le presentó a la persona que lo acompañaría 24 horas, que era Jesús Eucaristía. Y ahí comienza una historia, ¿no? Ellos empiezan a trabajar, después alquilan una casa y Nelson vive con ellos, y de muchas experiencias en ese momento. Ponen todo en común. Nelson pone en común su trabajo, su sueldo, y los muchachos cortaban el césped de los vecinos y comienzan ellos querían vivir bien nada más. Iban a la iglesia, participaban de la misa, y así que nace la Fazenda de la Esperanza. Nunca hubo un plan y No. desde un inicio, sino que era dejar que el Espíritu Santo soplara, sí, y ver por dónde quería que fuera esta obra. Eso. Estoy seguro que mucha gente de nuestra audiencia estará interesada tanto en el servicio que ofrece las facendas, y también estoy seguro que habrá gente que nos está escuchando, que nos está viendo, Sí. que a lo mejor se sienten movidos a trabajar con ustedes, a ser voluntarios Sí. con ustedes. ¿Cómo recomiendas tú que la gente conozca más acerca de las facendas? ¿Dónde pueden tener más información? ¿Cómo es este proceso de poder llegar, Sí. recibir la atención o ser un voluntario? Mira, nosotros con mayor alegría recibimos a todas las personas que quieran ser voluntarios, ¿no? Que quieran conocer la obra y ser parte de esta obra que es de Dios. Yo puedo pasar para ustedes las direcciones y todo más. Ustedes tienen una página, Tenemos una página web donde ellos pueden entrar y buscar todas nuestras informaciones. Está en varios idiomas: en inglés, en portugués, en español, en alemán, para que ellos puedan entrar y poder ver. Tienen contactos donde pueden contactarse con nosotros en las diferentes facendas que tenemos en el mundo.
pueden hacer misiones en África, tenemos en Mozambique, en Angola. Son invitados a participar de esta loca aventura y santa que es de Dios. ¿Y esto tiene un costo? ¿La gente que participa tiene un costo? ¿Tienen que pagar por este servicio? La recuperación. Sí. Mira, nosotros tenemos que se llaman canastas básicas. Es una canasta que los jóvenes producen dentro de las facendas y se vende a los familiares. O sea, no es un costo, es un trabajo en conjunto donde los jóvenes elaboran esta canasta y le vende a la familia. Y la familia tiene una doble misión. Autosustentable. Autosustentable. La familia tiene una misión, que es vender estos elementos, aceptando que tiene un familiar enfermo, y es la recuperación mutua. No está pagando para que su hijo esté dentro de la facenda, sino está colaborando con la recuperación, y de esa manera nos autosostenemos, ¿no? Y después con donaciones que las personas de buena voluntad hacen con nosotros. ¿Y quién puede ingresar para recuperación? ¿A partir de qué edad? ¿Como menor o ya tiene que ser un adulto? ¿Y qué tan mayor puede ser la persona que no hay entre? Mayor de edad, no hay límite de edad, porque en la actualidad las personas alcohólicas son mayores. Entonces no hay un límite para la recuperación, no hay un límite para quien quiere cambiar de vida. Menor de edad, de los 14 en adelante, ¿no? También con el consentimiento de sus papás, el acompañamiento de sus familiares. Analía, desafortunadamente se nos termina el tiempo. Sí. ¿Cuál te gustaría que fuera el mensaje con el que se quede nuestra audiencia después de escuchar tu testimonio tan fuerte Sí. del poder de Dios, del poder de la gracia? ¿Cuál te gustaría que fuera ese último pensamiento con el que se quedaran? Que la esperanza todo lo puede. Yo pensé que no tenía esperanza en mi vida y hoy yo sé que sí tengo. Y hoy yo la vivo y soy fruto de ese amor de Dios que en mi vida anterior esperaba algo que no sabía qué era. Y hoy yo lo vivo, lo disfruto. Entonces, la esperanza de que hay una oportunidad para ser diferente. No importa el dolor que cada uno pueda estar pasando, las situaciones difíciles, sino confiar en la gracia de Dios y tener esperanza, tener esperanza. Analía, muchísimas gracias. De nada. Y gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia con personas que sufren adicciones o inclusive acerca de la labor de las Facendas de Esperanza, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias, que Dios los bendiga.